En esta píldora vamos a desarrollar el tema de la responsabilidad de los empleados públicos en el ámbito penal, civil y constitucional o político. Sabemos que si el empleado público incumple con un deber jurídico, podrá ser responsable personalmente de las consecuencias derivadas de dicha acción u omisión antijurídica. Esta responsabilidad podrá estar regida por el derecho penal, civil, administrativo, constitucional, según la norma que haya transgredido. Cabe destacar además que la conducta del empleado puede ser pasible de distintos tipos de responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad penal, esta se configura cuando la conducta u omisión antijurídica del empleado público configura un delito regulado o tipificado en el Código Penal o en las leyes especiales. Esta responsabilidad es objeto de estudio del derecho penal y comprende los delitos que solo pueden cometer las personas que revistan la calidad de empleados y los delitos comunes cometidos por los funcionarios o empleados públicos en ejercicio de sus funciones. La jurisdicción y competencia será local, o sea, provincial o nacional, en su caso federal, según la entidad pública a la que pertenezca el empleado, sea nación o provincia. Será la competencia federal cuando el hecho cometido viola una ley nacional o afecta intereses del fisco nacional. También cabe destacar que un mismo hecho puede dar lugar a responsabilidad administrativa y penal. Por otro lado, la responsabilidad patrimonial o civil surge cuando la acción u omisión antijurídica de este empleado público vulnera el deber de no dañar a otro, surgiendo la obligación de reparar el daño. El Código Civil y Comercial de la Nación establece que los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones que cumplen de una manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Entonces, en el ámbito nacional, se aplica el artículo 9 de la Ley 26.944 de responsabilidad estatal. Y según esta norma, la responsabilidad del empleado público procede siempre y cuando éste actúe como órgano del Estado, en ejercicio de sus funciones. El factor de atribución para que proceda la responsabilidad es subjetivo, o sea, culpa o dolo. Respecto de la antijuridicidad, la norma exige que el empleado público deba cumplir irregularmente sus obligaciones legales, por acción o omisión. Por ende, no deben responder por los daños los que deriven de la actuación legítima de sus funciones. Otro recaudo de procedencia de responsabilidad es la existencia de un nexo de causalidad entre su conducta irregular y el daño causado. Cabe destacar asimismo que la Ley 26.944 no alcanza a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos locales, pues se trata de una ley de naturaleza federal. En consecuencia, los gobiernos locales que no hayan adherido a la ley nacional deben, si bien dictar su propia ley de responsabilidad del Estado o bien adherir a la ley nacional. La provincia de Santa Fe no ha dictado aún su propia ley de responsabilidad estatal, al igual que la mayoría de las provincias. Ante esta laguna, parte de la doctrina opina que a los empleados se le aplicarán las normas de la responsabilidad civil del Código Civil y Comercial de la Nación por vía analógica y no directa o subsidiaria, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 26.944, la Ley de Responsabilidad del Estado, en concordancia con el artículo 1764 del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 18 de la Constitución Nacional. Por último, la responsabilidad constitucional o política comprende a un número limitado de funcionarios políticos, los cuales se hallan enunciados en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Y estos son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros y los ministros. En la provincia de Santa Fe, esta clase de responsabilidad se encuentra regulada en el artículo 98 de la Constitución Provincial. Vamos a ver que este tipo de responsabilidad constitucional o política se efectiviza mediante el juicio político y puede tener origen en el mal desempeño del cargo o por delitos en ejercicio de funciones públicas. La sanción principal es la remoción del funcionario, pudiendo establecerse como sanción accesoria la inhabilidad para ocupar nuevamente el cargo. El estudio de este tipo de responsabilidad es materia propia del derecho constitucional.